hay una escena en la cual la mamá de la bebé reprende a la niña y la reprende y le pega. A lo cual esta cuidadora, Abilin, ella va hasta donde está la niña a consolarla y le dice esta frase preciosa. Le dice: eres lista, eres gentil, eres importante. Mirándola. Sé bienvenido a Impregnados Comunidad de Fe, a esta palabra que se titula Historias Cruzadas. Quiero comentarte primeramente que hay una película que también lleva por nombre Historias Cruzadas. También la encontré como Criadas. La encontré como Señoras y Criadas, ¿ok? Fíjate, esta historia lleva 3 historias principales dentro de ella. Y una de esas historias es la de Abilin Clark. Ella es una trabajadora doméstica negra que trabaja en casas de blancos. Esta historia es recreada en Estados Unidos, en Mississippi, en los años 60, ¿verdad? Pero esta trabajadora doméstica ha criado una cantidad de niños blancos y la película retrata cómo ella perdió a su hijo. Y en este momento, en el momento que se desarrolla la película, ella está criando a la última bebé y le toma gran cariño a esta bebecita. Hay una escena, que es la razón por la cual te comento esta historia. Hay una escena en la cual la mamá de la bebé reprende a la niña y la reprende y le pega. A lo cual esta cuidadora, Abilin, ella va hasta donde está la niña a consolarla y le dice esta frase preciosa. Le dice: eres lista, eres gentil, eres importante, mirándola a los ojos. ¡Wow! Me encanta, me gustó mucho esta frase tan edificante que usaba Abilin, con todo el amor que tenía por esa niña. Y me hacía pensar cómo hay personas que ciertamente, hay personas con las cuales cruzamos camino y están ahí para edificar nuestras vidas, y cómo también nosotros podemos edificar la vida de otras personas. Ciertamente, como te decía en el preámbulo, hay personas que se quedan, hay personas que pasan, pero hay personas que se quedan. Y sobre todo hay personas que Dios permite que encontremos para vivir sus propósitos, para vivir los propósitos de Dios, ¿ok? Entonces, ahora quiero comentarte de una historia maravillosa. Está en Hechos 10, donde es justamente el propósito de Dios a través de 2 personas, 2 historias que se cruzan. Es la historia de Cornelio y es la historia de Simón Pedro, ¿ok? Fíjate, vamos a ir a la presentación de Cornelio, que ocurre justamente en Hechos 10, en el primer versículo, en el 1 y en el 2. Porque fíjate lo que dice por ahí. Dice que Cornelio era un capitán romano que vivía en la ciudad de Cesarea. ¿Ok? También dice que él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio además daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. ¿Ok? Estoy leyendo la versión de PDT para que puedan seguirla por ahí. Bien, entonces siempre estaba orando Cornelio. Fíjate lo que dice acá. Era romano, era un capitán romano. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Retrata cómo Cornelio tiene una visión de parte de un ángel. Eran las 3 de la tarde, un ángel se apareció, a lo cual Cornelio se asustó y le preguntó: ¿qué quieres? Entonces este ángel respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Dios ha escuchado tus oraciones. Cornelio siempre estaba en oración. Fíjate,
¿por qué aparece este ángel a este hombre romano, este hombre que no era judío? Este ángel aparece porque él siempre estaba orando, siempre estaba buscando la presencia de Dios, y como te decía hace un momento, era un hombre que adoraba y respetaba los mandamientos de Dios, ¿ok? Después que aparece este ángel, le da una serie de indicaciones a Cornelio. Fíjate, le dice: envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Acá es cuando se cruzan las historias, porque empieza a contar Hechos, pero en el versículo 9, la historia de Pedro, que también va en paralelo. Simón Pedro. Dice el versículo 9: al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea a orar. Otra vez, a orar. En eso que Pedro está en oración, tiene una visión. Y en esta visión ve al cielo y ve que el cielo se abre y baja algo parecido como una sábana. Una gran sábana sostenida de las 4 puntas. Dentro de las sábanas habían toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Bien. Pedro respondió: yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle: no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. No llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. ¿Ok? Bien. Pedro meditaba en lo que significaba esta visión todavía cuando llaman a la puerta. Dice el versículo 19. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo: oye, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres: yo soy aquel que ustedes están buscando. ¿A qué han venido? Qué tremendo, porque Pedro no entendía, no tenía clara la visión, pero estaba en ese lugar el Espíritu Santo que le decía: vamos, muévete, que vienen por ti. Y Pedro tenía dudas acerca de lo que Dios quería hacerle saber, pero aún con dudas, Pedro se movilizó. Y es importante que, aunque no tengamos el panorama todo completo, revelado, cuando el Señor nos muestra cosas, aún con dudas podamos caminar en base a la visión que Dios nos ha mostrado. Dice el versículo 27. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Bien. Pedro les dijo: ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Ojo, porque ahí está la revelación de la palabra de caza y mata, y no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces fíjate, vuelve Pedro, dice: Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Esta misma cita, en otras versiones, dice, en vez de Dios no discrimina, dice Dios no hace acepción de personas. Y yo busqué lo que es la acepción y se refiere a que Dios no tiene preferencias. Entonces Dios no tiene preferencias por nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Bien, aquí viene el propósito de Dios de juntar a estos 2 hombres, de juntar a un Cornelio al cual le había dado una visión, y de juntar a un Pedro al cual también le había dado una visión, de cruzar estas 2 historias. Resulta que Pedro, después de llegar a la casa de Cornelio, donde había un montón de inconversos,
comienza una oración y entre que él está orando se derrama el Espíritu Santo sobre ese lugar y comienzan una cantidad de inconversos que no eran judíos a recibir al Espíritu Santo. Qué tremendo y qué maravilloso cómo estos dos hombres, a pesar de que estos dos hombres tuvieron visiones de parte de Dios. Uno era judío, uno era romano. Sin embargo, tenían en común que ambos honraban y respetaban, adoraban a Dios. Y el Señor hizo esta maravilla. Pedro se supone que no debía estar en ese lugar porque él no debía pisar la casa de alguien que no fuera judío. Sin embargo, ahí estaba. Y estaba para que se cumpliera este propósito maravilloso de que fueran bautizados todos estos inconversos. Fíjate, el versículo 44 dice: mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. De esta manera, Cornelio fue convertido al Señor Jesucristo. Como el Señor permite que crucemos historias con personas que muchas veces no se parecen a nosotros. El caso de nuestros esposos, por ejemplo. Lo cierto es que Dios cruza historias con grandes propósitos y entre esas historias que cruzó está la de tu esposo, la de tu esposa. El Señor los tiene a ustedes por una razón. El Señor me tiene a mí con mi esposo por alguna razón y no somos parecidos. Nuestros estilos son diferentes, nuestras crianzas fueron diferentes. Ahora con la llegada de los hijos se ponen a prueba muchas cosas, pero es el Señor a través de este mensaje y con esta revelación que me dio primeramente a mí, diciéndome: en las diferencias hay propósito. Hay cosas que yo no, que por mucho tiempo las pensé de cierta manera y de pronto un día conversando algo con mi esposo, él me dijo algo diferente y al momento no lo entendí, pero después dije: sí, claro que sí. Y entonces sumé esto que él me pudo decir y pude crecer en esa área en específico. Es importante que podamos dejar a un lado que en las diferencias está esa posibilidad de crecer. Estos hombres, Cornelio y Pedro, eran diferentes. Uno era romano, uno era judío. Los dos tenían en común que adoraban y honraban al Señor, y el Señor los pudo juntar, y a través de ese cruce de historias hubo esa gran bendición para todas esas personas que recibieron al Espíritu Santo. Y quiero decirte, el Señor ha puesto relaciones para ti, el Señor ha puesto relaciones para mí, en tu familia, en tu trabajo, con tu esposo, y esas relaciones tienen propósitos, primeramente para la edificación, en el caso de tu esposo o esposa, para la edificación de tus hijos, para la edificación de tu familia. Es importante que podamos dejar a un lado los reproches, que podamos dejar a un lado las culpas y entender que se hace daño cuando actuamos de esa manera. Que el amor pueda cubrir todas las faltas, como dice la palabra, y que ese amor y ese perdón permita que podamos crecer en sabiduría y en entendimiento, que podamos abrir nuestro entendimiento a aquellas cosas que a veces estamos tan cerrados, porque por algo el Señor permite que estas personas estén en nuestra vida. Así que bueno, quiero que oremos por las personas que están en tu vida, por esa relación de pareja que Dios te ha permitido tener, que el Señor cumpla el propósito que tiene para con Él y para con ella. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, por las personas que cruzas, amigos, hermanos, familia, Dios, porque por alguna razón están, Dios, y tú permites, Señor, que podamos crecer aún en medio de las diferencias, Señor, que podamos edificarnos, Señor, tener relaciones sanas, Señor, en las cuales podamos
crecer y edificarnos, Padre. Crecer en sabiduría y en entendimiento, en inteligencia, Dios. Gracias, Señor, porque cada día añades más a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias por compartir gracias por estar acá y ver este mensaje. Gracias. Si te gustó esta palabra, compártela. Si eres nuevo por acá y no has hecho la oración de fe, quiero pedirte que me acompañes y repitas después de mí. Señor, te doy gracias por este día maravilloso. Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que más nunca se aparte, Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, te recibo en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De esta manera, con Historias Cruzadas, cerramos entonces lo que fue esta serie En su presencia. Solo en su presencia vamos a tener visiones, vamos a tener revelaciones. El Señor nos va a dar lo que necesitamos para poder tener relaciones buenas y para poder cumplir sobre todo los propósitos que Él ha establecido para nosotros. No estamos en esta vida como individuos solos, sino que el Señor ha puesto personas y seguirá poniendo personas para que podamos caminar y cumplir sus propósitos maravillosos. De esta manera doy por terminado este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. La próxima semana nos vemos por acá. Chao, chao, chao.